Ok, buenas noches a todos, bienvenidos a esta charla del ciclo de charlas de Asumebenar desde la Junta Directiva, la presidenta doctora Indira Costa, la vicepresidenta de la asociación, la doctora Marian Rubio, que también es directora del comité académico y de mi persona, el doctor Miguel Mendoza. Queremos darle la bienvenida a esta charla sobre control prenatal. El día de hoy eh, nos hace, nos da el placer de dedicarnos su tiempo la doctora Darcy Quintero. Ella es médico cirujano de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, la UCLA de Barquisimeto. Es especialista en ginecología y obstetricia también de la UCLA y docente universitario de la misma casa de estudios. Es ecografista integral del Centro Superior de Estudios Ecográficos que queda en Barquisimeto y hizo un programa avanzado universitario en medicina sexual de la Escuela Latinoamericana de Medicina Sexual, también avalado por la Universidad de Carabobo y la Florida Global University en Estados Unidos. Gran currículum, doctora, de verdad que la felicito y muy agradecido. Para nosotros es un ejemplo, ya que nosotros estamos comenzando a formarnos y queremos lograr tener eh, estas distinciones muy pronto. Así que bueno, Bueno, doctora, gracias. adelante y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, gracias por esa presentación. Eso no es más que lo que yo he podido estudiar, todavía me falta muchísimo por aprender. Quiero agradecer a la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina por la invitación, a la doctora Indira Costa, que fue quien me insistió para que les colaborara con esta pequeña charla. Y bueno, a todos ustedes, muchachos de la Junta Directiva, que hacen un gran trabajo día a día, trabajo de hormiguitas, porque nosotros, los médicos venezolanos, tengamos fuerza y nombre en este país que nos ha recibido con tanto cariño. Bueno, ya el doctor me presentó, él decía algo muy bonito, que ojalá que ustedes, los que me escuchan, que son médicos generales, puedan tener algunas de esas distinciones. Ojalá, y claro que lo van a lograr, y van a lograr no solo esas distinciones, sino aún más, y espero verlos a ustedes de este lado de la pantalla siendo ustedes conferencistas, porque bueno, ahora somos la era 2.0 y vamos a tener muchísimas conferencias online. Como les decía, quiero agradecer a la Asociación de Médicos Venezolanos en la Argentina por la invitación, a la doctora Indira Costa, que fue quien me insistió. El día de hoy vamos a hablar sobre control prenatal. No voy a hacer una charla tan extensa, voy a ser muy puntual, sobre todo voy a resaltar los puntos más importantes, que lo que nos interesa a nosotros como especialistas en el área, que ustedes como médicos generales tomen en cuenta al momento de realizar el control prenatal. Esta pequeña charla está tomada de las pautas del Ministerio de la Nación. Quienes quieran la guía completa, que está bastante completa, es bastante extensa, me pueden escribir a mi correo, se los voy a dejar al final de la conferencia y se las puedo hacer llegar con muchísimo gusto. Bien, previo al control prenatal es importante tener en cuenta que el deber ser es que aquella pareja que quiera ser futuros padres tenga un control preconcepcional. Ese control preconcepcional lo que buscamos es establecer, mejorar el estado de salud de nuestros futuros padres y que ese embarazo que vamos a llegar, yo siempre digo nuestro porque nos debemos involucrar directamente en el control prenatal con esa pareja, es que ese embarazo finalice en las mejores condiciones. ¿Qué debemos hacer en este diagnóstico preconcepcional? En esta consulta preconcepcional, hacer un diagnóstico, si hay algunas patologías, hacer prevención de las mismas y el tratamiento si así fuese necesario. Además, brindar información a cada pareja sobre la salud reproductiva. Y debemos ser bien específicos y de manera clara y precisa las dudas que tenga esa pareja. Ser muy enfáticos en el lenguaje que nosotros utilizamos al momento de preguntar o de abordar esta pareja que hace la consulta preconcepcional. Preguntarles, ¿tienen alguna duda al respecto? ¿Te quedó todo claro? Es siempre importante preguntarle esto a la pareja en la consulta preconcepcional.
Y por supuesto, identificar en estas consultas preconcepcionales, identificar los factores de riesgo de cada embarazo. Recuerden que no todos los embarazos son iguales, no todos los pacientes son iguales y no es una receta de cocina lo que vamos a hacer, sino que vamos a individualizar a cada paciente. En este caso, en una consulta preconcepcional, individualizaríamos a la pareja. Vamos a identificar además antecedentes familiares de malformaciones genéticas o de enfermedades hereditarias y el riesgo genético de esta pareja, que es muy importante. ¿Qué debemos hacer énfasis con esta pareja? Crear hábitos higiénico-dietéticos que vayan de la mano con una vida saludable. Por supuesto, hacer ejercicio. Hacer ejercicio, si lo podemos hacer involucrando a la pareja, sería la mejor opción, ya que el vínculo emocional entre la pareja y la embarazada es un punto muy importante para el momento de la gestación. Además de esto, la dieta. ¿Cómo es la alimentación de esta pareja? ¿Tienen hábitos saludables? ¿No tienen hábitos saludables? ¿Tienen hábitos no saludables y lo que comen son alimentos ricos en azúcares, en grasas, comidas chatarras, comidas enlatadas? Eso es importante interrogarlo en la consulta preconcepcional. El ácido fólico, el famoso ácido fólico, lo que debemos hacer es indicarlo por lo menos 3 meses antes, un mínimo de 3 meses antes de la concepción, para evitar malformaciones del tubo neural en ese futuro bebé o en esos futuros bebés. Interrogar además, ¿esta pareja fuma? Porque no es solo la embarazada. Si tenemos que su pareja es fumador, la embarazada va a ser fumadora pasiva y va a ser peor porque va a ingerir mayor cantidad de nicotina. Es importante interrogar todos estos hábitos, si consumen alcohol, si consumen drogas, en qué ambiente laboral se desenvuelven ambos. Cuando me refiero al ambiente laboral, no solo hablamos del ambiente psicoemocional que se desenvuelve, sino a qué está expuesto. Es una persona que está expuesta a químicos, es una persona que está expuesta a alguna sustancia que pueda traer malformaciones genéticas en el bebé. Entonces, todas estas cosas debemos interrogarlas para ver a qué nos vamos a enfrentar en esa futura gestación. Y lo más importante en este momento, interrogar el vínculo emocional en la pareja. Como les mencionaba el doctor al principio, yo hice un programa avanzado universitario en medicina sexual y una de las cosas más importantes en la pareja para el momento de gestar es el vínculo emocional que tienen. ¿Por qué se está embarazando esta pareja? ¿Se está embarazando porque realmente quiere un bebé o se está embarazando porque quiere salvar su matrimonio o porque quiere salvar su noviazgo? Entonces, todo esto es importante para nosotros saber si esta pareja va a necesitar la intervención de un especialista en el área. Vamos a tener que intervenirlo con un terapeuta de pareja. Entonces, todas estas cosas son importantes. Este es el deber ser, hacer una consulta preconcepcional. Que estas parejas planifiquen el embarazo, que sea un bebé deseado, que sea un bebé planificado. Pero la realidad es otra. El mayor porcentaje de nuestros pacientes nos llegan ya al control prenatal, no a la consulta preconcepcional. Un bajo porcentaje asiste a la consulta preconcepcional, pero es muy pequeño. Las parejas o las personas que cumplen la consulta preconcepcional ya nos llegan con el embarazo instalado y ya al control prenatal directamente. Ahora bien, ¿qué es el control prenatal? El control prenatal no es más que una serie de entrevistas o de consultas programadas de la embarazada con los integrantes de salud. Esto con el objetivo de vigilar la evolución del embarazo y disminuir la morbimortalidad materno-fetal. El control prenatal, para que sea eficiente y exitoso, debe cumplir algunos parámetros. Que sea precoz. Que sea precoz quiere decir que debe iniciar antes de las 12 semanas, teniendo una primera consulta por lo menos en el primer trimestre, por lo menos una. Que sea periódico. Cuando hablamos de periodicidad del control prenatal, nos enfocamos en que sean 5 controles mínimos
en un embarazo de bajo riesgo. Cuando hablamos de embarazos de alto riesgo, las conductas cambian un poco. Sin embargo, como lo comentaba al principio, vamos a enfocarnos en lo que es embarazo de bajo riesgo, en lo que sería lo más natural que vemos o lo más común que vemos. Que sea completo. Este ítem de que sea completo debe incluir promoción de salud, protección a la paciente, recuperación y rehabilitación de la salud en el puerperio, es decir, en el posparto. Además que sea de una amplia cobertura, con el fin de disminuir la morbimortalidad materna y perinatal. ¿Qué investigamos en el control prenatal? Yo debo investigar el riesgo perinatal y como médico en la institución que me encuentre, debo estar consciente de qué es lo que le puedo ofrecer a mi paciente, en qué condiciones está el centro en el que yo estoy trabajando y qué le puedo ofrecer a esta paciente. Entonces aquí yo debo investigar las condiciones obstétricas y neonatales esenciales. Debo ofrecer las condiciones obstétricas y neonatales esenciales. El sistema de salud en este país se maneja con centros de atención primaria y los centros de mayor complejidad. Los centros de atención primaria es lo que nosotros en Venezuela le decimos ambulatorios. Entonces, yo en un ambulatorio no voy a tratar una paciente con un embarazo de alto riesgo si no tengo todas las condiciones específicas, tanto para ella como para el bebé. ¿Qué investigo yo en el control prenatal? Los factores de riesgo de la paciente. Los factores de riesgo de la paciente incluyen desde los factores biopsicoemocionales hasta los antecedentes patológicos durante o antes, durante o después del parto o del embarazo. Debo investigar condiciones sociodemográficas, es importante saber en qué lugar vive la paciente, con cuántas personas vive, cómo son las condiciones que vive, tiene o no tiene los servicios básicos. Es súper importante porque de esto va a depender mucho el desenvolvimiento de la gestación. Los antecedentes obstétricos, las patologías maternas previas al embarazo y, por supuesto, las patologías diagnosticadas durante el embarazo actual. Este cuadrito, vamos a dividir esta charla en varios cuadritos donde les explico las actividades generales de que se deben hacer durante el control prenatal de acuerdo a cada semana. Y luego de esto, les voy a hacer énfasis en lo más importante, lo que no se debe olvidar nunca en el control prenatal. Tenemos este cuadro donde nos dice, consulta, ¿cuál es la primera consulta? Fíjense que el ministerio nos establece que la primera consulta es la consulta preconcepcional, donde se realiza una serie de actividades que ya se las mencioné previamente: hacer la historia médica, hacer un examen clínico, hacer medidas de presión arterial, medidas antropométricas y hábitos higiénico-dietéticos. En la primera visita de nuestra paciente, vamos a hacer el cálculo de la edad gestacional, que es muy importante, la historia médica y la evaluación de riesgo, que eso lo vamos a hacer a través del interrogatorio y del examen clínico, el examen clínico completo, el peso corporal, la talla, porque a través de esto calculamos el índice de masa corporal y la vamos a llevar a unas tablas que ya les voy a mostrar en dónde las vamos a ubicar. La medida de la presión arterial, luego les voy a mostrar un algoritmo para que se puedan guiar de ese algoritmo, cómo manejamos acá la parte de la presión arterial de la embarazada. La suplementación con hierro y ácido fólico. En esto quiero hacer un punto aparte, porque a veces decimos, bueno, tenemos una paciente con 11 gramos de hemoglobina, no necesita suplemento de hierro. Bien, tenemos esa paciente con 11 gramos de hemoglobina, pero recordemos que hay una anemia fisiológica del embarazo y que esta paciente va a ser sometida tanto al parto o a la cesárea, y en ese proceso fisiológico va a haber una pérdida importante de sangre. Bien sea en el parto o en la cesárea, pierde un promedio de 500 y un promedio de 1000 cc de sangre en cada intervención. Por lo que vamos a necesitar ese hierro para la lactancia materna. Tenemos que tener en cuenta y ser promotores también
durante el control prenatal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses. Eso es una parte del control prenatal donde debemos hacer la promoción en todas las consultas, ir explicándole a la paciente lo importante que es la lactancia materna para su bebé. Seguimos con el examen ginecológico o el Papá Nicolau. Se debe hacer en cualquier momento del embarazo. Ya les voy a explicar de qué manera. La detección de infecciones de transmisión sexual, la detección de sífilis. Aquí tenemos, si no se ve muy bien, me disculpan, es una copia exacta de la guía del ministerio. Fíjense que hay algo importante con detección de HCV con consentimiento informado. Nosotros en Venezuela no manejamos lo del consentimiento informado. Acá se maneja por consentimiento informado y la identificación es distinta. Hay unos parámetros donde hay una hojita donde se firma, donde se establece, no se revela la identidad del paciente, sino que se establece por un código a través del número de documento, las iniciales, respetando la intimidad del paciente. Esto se va a pedir en por ejemplo, nosotros lo hacíamos en tres oportunidades en Venezuela, acá lo hacemos en 2 oportunidades, antes de las 20 semanas y entre las 33 y las 35 semanas. Se hace la solicitud con el consentimiento informado, la institución te manda el resultado con el código de identificación. Por supuesto, siempre respetando la intimidad del paciente. Igualmente, ese es el único examen que hacemos con consentimiento informado. Igualmente hacemos detección de hepatitis B, de Chagas, de toxoplasmosis. Es importante recordarles que a veces tenemos títulos de IgG positivos para toxoplasma, pero que nuestro parámetro para poder medicar a la paciente es la IgM positiva. El grupo y factor RH es importantísimo detectarlo solicitarlo en la primera consulta para poder detectar si hay algún riesgo de isoinmunización RH en las pacientes. Y otro punto importante es la orina completa y el cultivo de orina. Nosotros en Venezuela solicitamos exámenes de orina, todas las consultas, acá las pautas del ministerio dice que antes de las 20 semanas, entre las 33 y las 35 semanas, yo particularmente en los controles prenatales los solicito todas las consultas mensuales porque hay pacientes con bacteriuria asintomática que nos pueden hacer amenazas de parto pretérmino, secundarios a infecciones urinarias asintomáticas porque están siendo secundarias a bacteriurias asintomáticas que no fueron diagnosticadas a tiempo. Entonces, aquí pecando de más, estamos pecando de menos y estamos previniendo algunas patologías tanto maternas como fetales. El examen odontológico es muy importante en estas pacientes debido a que las caries, las bacterias que causan las caries, son causantes también de amenazas de parto pretérmino y es importante tenerlo en cuenta porque nosotros a veces obviamos el examen odontológico. Y el esquema de vacunación. El esquema de vacunación lo vamos a especificar un poco más adelante. ¿Qué recomendaciones debemos hacer de signos de alarma? En todas las consultas nosotros debemos hacerle recomendaciones a nuestros pacientes. En el primer trimestre hacemos recomendaciones de sangrado, flujos vaginales. Siempre debemos interrogar a la paciente, así no la examinemos, que el deber ser es hacer el examen ginecológico completo, revisar genitales, y preguntarle, señora, ¿tiene flujo vaginal? ¿De qué color es? Porque toda paciente embarazada va a tener un flujo vaginal. ¿Es patológico siempre? No es patológico siempre, pero siempre va a haber un flujo vaginal. Entonces, ¿qué vamos a interrogar? ¿Molesta? ¿Pica? ¿Huele mal? ¿Tiene un olor distinto? ¿Es una cantidad diferente? Todas estas cosas que nos llevan a nosotros a pensar que hay una infección vaginal. Entonces, en ese momento debemos colocar un espéculo, revisar, ver las características del flujo y ver si es necesario medicar o no medicar, tomar cultivo o no tomar cultivo. Eso tenemos que irlo evaluando a medida que va pasando el tiempo. Y tenemos además
En el último trimestre es importante hacer la consejería sobre métodos anticonceptivos, explicarle a la paciente después de las 27 semanas qué método anticonceptivo quisiera utilizar, qué método anticonceptivo tenemos para ofrecerle y si realmente quiere utilizarlo. Recuerden que cada paciente, cada persona es dueño de su cuerpo y tiene la potestad de decidir si utilizarlo o no, ¿ok? Es importante, en este país el índice de fumadores es muy alto y es importante resaltarle a la paciente que debe dejar de fumar si es fumadora. ¿Por qué? Porque las consecuencias tanto para la madre como para el feto pueden ser fatales. No es reducir el índice de tabaco, no, es dejar el tabaco. Es ser muy enfático en decirle, no, pero es que yo me fumaba una caja y ahora me fumo media. No, es que no puede fumar. Tienes que ser muy específico en eso de dejar el cigarrillo. Hay que ser muy enfático. En el último trimestre vamos a evaluar la presentación del feto. Eso lo vamos a hacer a través de clínica o a través de ecografía, que ya se los voy a explicar un poquito con más detalle. Dentro de las actividades específicas que les comentaba, todo está resumido y se ve súper fácil en esos cuadritos. Sin embargo, el control prenatal es algo que es muy serio porque tenemos en nuestras manos la vida de 2 o de 3 o de 4, si es un embarazo múltiple. Entonces, dentro de las actividades específicas tenemos diagnóstico del embarazo, es muy importante. Tenemos 3 parámetros. Signos presuntivos son aquellos que la paciente te dice, bueno, es que yo creo que estoy embarazada porque, no sé, tengo tensión mamaria, eso me pasó en el embarazo previo, esto me pasa así cada vez que yo me embarazo siento tal cosa, pero es una presunción. Signos de probabilidad, una paciente que tenga menorrea, que tenga un retraso, que dice que tiene náuseas, que tiene mareos, etcétera, que son síntomas que pudiesen coincidir con el embarazo. Y los signos de certeza, tenemos el test de embarazo, bien sea el de la prueba reactiva, como el que vemos en la imagen, o la ecografía, que son signos que nos dicen, sí, hay un embarazo presente. Lo otro bien importante en el control prenatal es calcular la edad gestacional. El método más común es el método de Nael, que se hace a través de la última menstruación. A la fecha de última menstruación, al día se le suman 7 días, al mes se le restan 3 y al año se le suma 1. Un ejemplo de esto, una paciente con una fecha de última menstruación del 21 de mayo del 2020, si al día el 21 le sumamos 7, 21 más 7, 28. Sería 28 el día. Si al mes le vamos a restar 3, 5 menos 3 sería 2, sería de mayo pasamos a febrero. Y al 2020, que es el año, le sumamos 1, sería 2021. Entonces, la fecha probable de parto de esta paciente sería el 28 de febrero del 2021. Lo otro que me da el cálculo de la edad gestacional es la ecografía del primer trimestre. Antes de las 12 semanas, acá se toma en cuenta hasta las 14 semanas. Antes de las 12 semanas, tenemos una medida específica del embrión que nos da desde la longitud cráneo-rabadilla, la medida de la longitud cráneo-rabadilla nos va a dar la edad gestacional en semanas, que es específica para nosotros poder calcular edad gestacional y fecha probable de parto. Nuestro aliado en las consultas es el gestograma. Este gestograma es una herramienta muy importante para nosotros porque, fíjense, estas letras que ven ustedes acá van a tener, tiene aquí una flechita. En esta flechita roja van a colocar el día de la última menstruación y se van a la fecha que corresponde la consulta. En ese momento van a calcular, aquí van a ver que aparece peso del bebé, altura uterina, edad gestacional. Entonces, es como un chuletario que tenemos en todos los consultorios y nos sirve de guía. Es bastante importante tenerlo a la mano cuando estén en la consulta, que lo tengan, que no tengan nada que hacer, pónganse a revisarlo, a leer y, ay, miren, se van a dar cuenta que tienen una chuleta ahí bien bonita, bien importante para el momento del control prenatal. Lo otro que tenemos como aliado es la cinta obstétrica. En nuestros consultorios tenemos una cinta más o menos como esta,
casi todas son iguales. ¿Qué vamos a hacer con esa cinta obstétrica? Vamos a medir la altura uterina. La técnica de la medición de la altura uterina es que el número 0 va en la sínfisis del pubis, deslizamos los dedos hasta el fondo uterino y ahí marcamos la altura uterina. Debería coincidir después de las 14 semanas la medida de la altura uterina con la edad gestacional. Estábamos conversando sobre la cinta obstétrica y la medida de la altura uterina. Les comentaba que la técnica para medir las barriguitas, la altura uterina de nuestras pacientes va, ese número 0 se coloca en la sínfisis del pubis y deslizando entre los dedos esta cinta obstétrica vamos a tocar el fondo uterino y esa es la medida que vamos a obtener. Teóricamente nos debería coincidir la edad gestacional con la altura uterina, es decir, si me mide 14 centímetros, ese útero debería tener 14 o 15 semanas la paciente, de 14 o 15 semanas de gestación. Otro de nuestros aliados en nuestras consultas es la historia clínica perinatal, conocida también como historia clínica perinatal base, con sus siglas de HCPB, y también como historia clínica perinatal, que es el CLAP. No es el CLAP de nosotros, por suerte. Esto sirve de base, esto fue creado para hacer una unificación de criterios y que todos manejemos la misma información, interroguemos lo mismo, preguntemos lo mismo. Esto sirve de base para planificar la atención de la embarazada y de su bebé y así facilitar el funcionamiento de los servicios perinatales, como les comentaba, normalizar y unificar la recolección de datos obstétricos y perinatales y facilitar al personal de salud la aplicación de normas para la atención de la embarazada y del recién nacido. Además de esto, otro objetivo es ofrecer elementos indispensables para la supervisión y evaluación de los centros de atención, tanto para la madre como para el recién nacido, de acuerdo a estos datos recolectados. Capacitar al personal de salud. Recordemos que nosotros como ginecobstetras trabajamos con la figura de las licenciadas en obstetricia, que nosotros en Venezuela no la teníamos, pero que aquí trabajamos en equipo y son nuestras aliadas tanto en el control prenatal como en la atención del parto. Conocer las características de la población que asiste a nuestras consultas y hacer un registro de los datos perinatales para hacer futuras investigaciones en la salud en el curso de esta recolección de datos. Esta hojita la deben haber visto en sus consultas, de repente la han visto en blanco y negro, pero es algo donde resumimos, está muy completa. Acá vamos a colocar los datos de las pacientes en la parte superior, donde va el nombre, el apellido, el domicilio, la localidad, el teléfono, la fecha de nacimiento, la edad, aquí el estado civil, el número de documento. En esta área van los antecedentes personales y familiares, los antecedentes obstétricos, y aquí vamos a hacer una pausa. Es importante que recordemos que en este lado van antecedentes. Aquí hay un ítem, hay un recuadro donde nos dice gestas, pero son las gestas previas al embarazo que se está presentando, el embarazo en curso. Entonces, si es una paciente con 3 gestas contando la que nos está llegando, en ese cuadrito va el número 2, serían 2 gestas porque son 2 gestas previas a la que nosotros estamos evaluando. Entonces aquí dice abortos, partos vaginales, cuántos están nacidos vivos, si viven, si están sanos, y todo se va rellenando acá. Igualmente aquí va la gestación actual, el peso, la talla, la fecha de última menstruación, la fecha probable de parto, las ecografías si tienen del primero o del segundo trimestre, las vacunas, y en este lado, fíjense que tenemos día, mes, año, edad gestacional, peso, presión arterial, altura uterina, frecuencia cardíaca fetal, movimientos fetales, todo en este cuadrito. No tenemos que escribir un testamento. Todas las consultas la paciente lleva la hojita, nosotros rellenamos, y fíjense que aquí sigue parto,
abortos o no, y esto lo van llenando el neonatólogo o el pediatra, el tipo de parto, cuánto pesó el bebé, cuánto midió, etcétera, etcétera, si hubo alguna complicación. Esto es del trabajo de parto, cómo estuvo, si fue una distocia, si no fue una distocia, si fue un parto vaginal normal, si se llevó a cesárea, por qué razón, y todo va resumido en esta historia clínica perinatal, la cual es nuestra mejor aliada para el momento del control prenatal. Esta paciente me llega a mí de una de las instituciones donde ustedes están ejerciendo como médicos generales, ya yo tengo todos estos datos y lo que hago es revisar, corroborar con los estudios clínicos, examino a la paciente y ya adelantamos un montón de trabajo y tenemos los datos específicos y más importantes en esta hojita. Esta hojita tiene unos códigos también que los vamos a mirar así a rayo veloz, donde están las patologías del embarazo, parto y puerperio. Cada una tiene un código donde vamos a ubicarlos en ciertos lugares, en qué momento tiene la indicación de principal de quirúrgicas o de inducciones. Tenemos además las anomalías congénitas y las patologías neonatales. O sea, es un chuletario maravilloso. Este control prenatal forma parte también otros elementos que no los tenemos a mano nosotros, no los manejamos directamente nosotros, pero sí es importante que conozcamos que existen. El carnet perinatal, que es un instrumento que permite integrar las acciones que realiza el equipo de salud durante el embarazo, parto y puerperio, y todo esto va al SIP, que es el Sistema Informático Perinatal. Esto forma parte de la historia clínica perinatal, el carnet perinatal, el partograma y los programas para las computadoras, que no todas las instituciones lo tienen computarizado, pero sí hay algunas que ya lo tienen y es muchísimo más accesible la información porque es mucho más rápido. No se le pierde a la paciente, no se la robaron en el colectivo, etcétera, etcétera, que son cosas que pasan y forman parte también de nuestra realidad. Una vez que ya hicimos la historia clínica de nuestra paciente, debemos enfocarnos en la evaluación obstétrica. Es importantísimo la medida de la presión arterial. Usted se le puede olvidar preguntarle, no sé, el nombre, el segundo nombre de la paciente, el segundo apellido de la paciente, pero no medirle la presión arterial. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Recordemos que la primera causa de muertes maternas es la hipertensión arterial. Si nosotros no diagnosticamos a tiempo una preeclampsia, no vamos a tratar a tiempo y las consecuencias pueden ser fatales o para la mamá o para el bebé. Entonces, este es un algoritmo que también está en la guía, está a grosso modo, no todas las pacientes se comportan de la misma manera, pero sí es más o menos una guía que nos podemos tener en cuenta. Si una paciente me llega a mí al primer control prenatal y tiene una presión arterial mayor o igual a 140/90, ¿qué debo hacer? Vamos a ponerla en reposo, si puedo y tengo la opción de acostarla y a colocarla en decúbito lateral izquierdo, lo hago. Si la presión sigue menor o igual a 140/90, debemos evaluar factores de riesgo. Si no hay factores de riesgo, hacemos un manejo ambulatorio controlando presión arterial durante 7 días y recitando en nuestra consulta. Si tiene factores de riesgo, solicitamos laboratorios. Si estos laboratorios salen normales, hacemos el manejo ambulatorio. Si salen patológicos, consideramos, aquí de una vez la mandamos a preeclampsia, pero consideramos si es una preeclampsia o no y vemos si la tratamos o no. ¿Qué debemos hacer aquí, muchachos? Si ustedes no saben manejar esta paciente con hipertensión, derívenla al centro de salud de mayor complejidad más cercano. Es preferible ver una paciente en una guardia porque el médico le pareció que 130/90 era un signo de alarma. Es preferible que a mí como ginecostetra me llegue a la guardia esa paciente que esté asintomática, sin ningún síntoma neurológico, a que esa paciente se vaya a la casa y en la casa haga síntomas neurológicos, haga una preeclampsia y haga un DPP, por ejemplo, por hipertensión. Si esta paciente en esta segunda toma de la que me llegó a la primera consulta y tenía 140/90, volvemos a hacer esa medida y esa medida de presión tiene mayor o igual a 140/90, vamos a solicitar laboratorios de ecografía si tenemos la oportunidad. Si son normales, hacemos manejo ambulatorio. Si es anormal, hacemos
consideramos si tiene criterios para preeclampsia y si se debe considerar la internación u hospitalización o no. Como les digo, si para ustedes, estando aquí, les parece anormal, les parece patológico, no tienen laboratorio, no tienen la opción, pueden derivarla. Es preferible pecar de más que de menos porque ustedes hacen su trabajo en un centro de atención primaria diciendo, tengo una embarazada, está hipertensa. No la puedo manejar yo, no soy especialista, no tengo las pautas, prefiero derivarla al hospital y ustedes se cubren las espaldas y la paciente está mejor tratada. Y vamos a evitar que haya consecuencias mayores o fatales tanto para la madre como para el bebé. La vitalidad fetal es muy importante, muchachos. El primer trimestre, lo más importante es saber si el bebé está vivo y está normal. Para eso tenemos nuestros aliados, la ecografía. Es importantísimo la ecografía del primer trimestre. Además del cálculo de la edad gestacional, nos va a dar también la certeza de que hay 1, 2 o 3 bebés vivos. Otra herramienta que tenemos es el estetoscopio de Pinar. Muchos tienen en sus centros de atención este estetoscopio. Y la otra opción que tenemos es el Doppler fetal portátil, que es este señor que está aquí, que es una maravilla también. Hay otros en algunos centros que son un poquito menos sofisticados que este, pero que también se puede escuchar el bebé y es una maravilla porque eso le da también tranquilidad a su mamá de escuchar los latidos del corazón de su bebé. Para el diagnóstico de las presentaciones, nosotros clínicamente utilizamos las maniobras de Leopold. Este señor fue muy práctico y dijo, bueno, voy a hacer 4 maniobras, las 4 van a llevar mi nombre y se va a llamar primera, segunda, tercera y cuarta maniobra de Leopold. No me voy a enrollar con eso. La primera maniobra de Leopold, estando yo como examinador frente a la paciente, voy a colocar mis 2 manitos en el fondo uterino, como si fuese a medir la altura uterina, pero voy a colocar mis 2 manitos y voy a tocar qué polos del bebé toco en el fondo uterino. Si está las nalguitas o la colita, o si está la cabeza del bebé, o si está una pierna, o qué es lo que estoy tocando. Esa es la primera maniobra de Leopold. La segunda maniobra de Leopold, voy a tocar el dorso del bebé para ubicar la situación del bebé. Está longitudinal, está oblicuo, está transverso. Con ambas manos en ambos flancos voy a tocar en una el dorso del bebé y la otra se va a hundir. Donde se hunde y toco las extremidades o polos irregulares, ahí es donde voy a tocar las extremidades y la otra voy a tocar el fondo. Entonces ahí voy a decir dónde está el dorso del bebé. ¿Está a la derecha, está a la izquierda, está superior o está inferior? La tercera maniobra de Leopold, con la mano diestra del examinador, va a tocar el polo que se presenta en la pelvis. En este caso, es una presentación cefálica. Voy a tocar un polo duro, redondeado, que puede dar rebotes en la mano. Si yo toco un borde liso que no rebota, que es blandito, puede ser la colita del bebé. Si no estoy seguro, pido una. ¿A ustedes les quede alguna duda que yo les pueda aclarar? Conversábamos de las maniobras de Leopold y vamos en la tercera maniobra donde les comentaba que la mano diestra del examinador es la que va a tocar el polo que se presenta en la pelvis y la cuarta maniobra es lo que yo le llamo la inversa de la primera. En vez de colocar las 2 manos mirando hacia la cara de la paciente, vamos a colocar las 2 manos mirando hacia los pies de la paciente, tocando la pelvis y confirmando cuál es el polo de la presentación que se presenta, valga la redundancia, del polo que se presenta para hacer el diagnóstico de la presentación. Entonces, aquí tendríamos un bebé, sería la descripción que hagamos en la historia clínica cuando yo voy a derivar la paciente. Tenemos un embarazo con un feto único, porque hay uno solo, con un presentación cefálico, está longitudinal, está el dorso izquierdo, si vemos aquí, esta es la izquierda de la paciente, está cefálico y la frecuencia cardíaca de tal, 140 latidos por minuto. Los movimientos fetales están presentes porque cuando usted hizo una de las maniobras, cuando hizo la segunda maniobra que tocó las extremidades del bebé, el bebé lo empujó y le dijo, déjame tranquilo que me estás aplastando. Entonces, bueno, el bebé se movió.
Entonces, esa sería la descripción que vamos a hacer para derivar a nuestra paciente. Es importante tener en cuenta que el examen ginecológico que incluye Papa Nicolau y colposcopia en el embarazo se puede hacer durante todo el embarazo. No hay ninguna contraindicación para hacer despistaje de cáncer de cuello uterino durante el embarazo. Recordemos que hay patologías oncológicas que son hormonodependientes y que en el embarazo se exacerban y que no hay alguna contraindicación, que no es tema de esto, pero que sí debemos tener en cuenta que el cáncer ginecológico se puede ser tratado durante el embarazo si está en manos de expertos. Ese es un tema que es muy polémico, pero sí es importante que ustedes despertar esa curiosidad para que investiguen un poquito más allá. El examen ginecológico es importantísimo explicarle a la paciente cómo se va a realizar y el por qué no le hace daño al bebé. Si usted es experto, usted es médico, usted se graduó en una universidad donde le enseñaron a tomar una muestra de Papa Nicolau, le va a explicar a la paciente que vamos a colocar un espéculo a través de la vagina, donde vamos a tocar el cuello uterino, donde hay un cervix de un grosor de más o menos 1 o 2 centímetros y que dentro de ese cervix está un saco y que dentro de ese saco es que está el bebé y que es imposible que yo le vaya a hacer daño al bebé con eso. Pero si no le explicamos a la paciente no lo sabe, va a llegar y va a hacer una mancha en la casa y va a decir, estoy abortando porque el médico me hizo una citología o me hizo un Papa Nicolau. Entonces, si nosotros no le explicamos a las pacientes, la paciente no va a saber, pero no hay contraindicación para tomar la muestra de una citología durante todo el embarazo. Hay viejas creencias, en algunas instituciones todavía se mantiene que durante el primer trimestre no se haga porque las amenazas de aborto pueden ser atribuidas al Papa Nicolau y se puede tomar en cuenta, sin embargo, no es algo científico. Esos son mitos y paradigmas que establecemos nosotros mismos a lo largo del tiempo. El examen mamario es muy importante también. Todo es importante, para mí todo es importante. Es muy importante porque debemos resaltar de que si hay alguna patología o alguna lesión que nosotros tocamos durante el examen clínico de las mamas, debemos saber si eso cambia durante el embarazo. Si ya la paciente lo tiene en la consulta preconcepcional y si se exacerba con el embarazo o aparece durante el embarazo. Además, es importante explicarle a la mamá, sobre todo después del segundo y tercer trimestre, que se haga masajes mamarios donde pueda estimular los conductos galactóforos y que su lactancia materna sea menos dolorosa para el momento de la succión del calostro. Si nosotros le explicamos y motivamos a la paciente a que se haga automasaje o que su pareja se involucre para hacerle masajes en las mamas y poder estimular esos conductos galactóforos, su lactancia materna al momento de la succión del calostro va a ser menos traumática. Porque para aquellas muchachas, estas chicas que me están escuchando, saben que la primera succión es muy dolorosa y eso puede hacer que la mamá rechace la lactancia materna como alimento para su bebé. La evaluación nutricional es importante preguntarle a la mamá qué come, cómo se alimenta. No es hacer autodirigida la pregunta. Mamá, ¿te alimentas bien? Ella te va a responder que sí. ¿Qué comes? ¿Qué desayunaste? ¿Qué almorzaste? ¿Qué cenaste? ¿Por qué es importante saber qué come? Porque ella te va a responder que come bien, pero de repente en la mañana desayunó mate con galletas, en la tarde almorzó leche con bizcochito y en la noche cenó facturas. Eso no es una alimentación saludable porque falta la ingesta de proteínas, la ingesta de vegetales, la ingesta de grasas saludables, la ingesta de frutas donde podamos incluir vitaminas y minerales. Entonces es importante hacer énfasis en esto. Lo otro importante es la actividad física durante el embarazo. Debemos estimular a la paciente a que haga actividad física. Si la paciente tiene como hábito hacer actividad física, puede continuar la actividad física si no hay alguna contraindicación durante el embarazo. La contraindicación se establecerá si se hace un diagnóstico de alguna patología que así lo impida.
Pero si no tenemos un diagnóstico durante el embarazo que me impida la actividad física, no debo suspenderla. Aquellas pacientes que no hacen actividad física deben iniciar actividad física durante el embarazo y está demostrado por la Sociedad Canadiense de Medicina Deportiva, el año pasado sacó un estudio que las pacientes que iniciaron actividad física durante el embarazo se obtuvo mejores valores de presión arterial, es decir, que mejora el flujo placentario y eso va a mejorar y va a prevenir que haga trastornos hipertensivos del embarazo la paciente. Entonces, fíjense cuán importante es que la paciente haga actividad física. ¿Cuánto tiempo puede hacer actividad física? Por lo menos 30 minutos. ¿Qué le va a recomendar? No le va, si es una paciente que nunca en su vida ha hecho ejercicio, no la vamos a mandar a hacer CrossFit. Pero si es una paciente que le podemos decir, vamos a que intentes caminar por lo menos media hora, haz yoga, haz pilates, haz natación, que son ejercicios que se trabaja con el peso de su propio cuerpo y por supuesto que no ponga en riesgo o que no ponga en riesgo de que haya traumas obstétricos al momento de realizar el ejercicio. La evaluación odontológica es muy importante. Casi siempre las pacientes que nos llegan a las instituciones no tienen evaluación odontológica, pero sí es importante, por eso lo dejo casi al final de la presentación para que no se les olvide. Recordemos que las bacterias que causan las caries también nos pueden causar amenazas de parto pretérmino. Entonces es importantísimo que estas pacientes sean evaluadas por un odontólogo. El odontólogo, si tiene que hacer algún tratamiento, pedirá la autorización del médico tratante para realizar el tratamiento y nosotros vemos si autorizamos o no dicho procedimiento, ¿ok? La vacunación durante el control del embarazo, hay un apartado específico en la guía del ministerio en cuanto a la vacunación, pero lo más puntual es que debemos colocar la doble viral o la DT, que es para prevenir difteria y tétanos, la triple bacteriana celular, que es para prevenir el toxoide difterico, el toxoide tetánico, la toxina pertussis o la tosferina, que la conocemos nosotros así. Esas se colocarán después de las 20 semanas, la antigripal que se puede colocar durante todo el embarazo y la rubiola y sarampión que se colocan durante el puerperio. Es importante recordar, muchachos, ya para finalizar, que lo ideal es que nosotros hagamos un buen control prenatal para tener un embarazo a feliz término, disminuir la morbimortalidad de nuestras pacientes y que nuestros bebés tengan un ambiente saludable en todo el sentido biopsicoemocional y social. Bueno, chicos, los dejo por aquí. Espero les haya gustado, les haya servido de información esta pequeña charla. Disculpen los detalles, pero bueno, son cosas que se escapan de nuestras manos. Sí, normal, quedo abierta doctora, para preguntas que podamos responder. Vamos a quitar. Y por aquí les dejo mis redes sociales y mi correo por si quieren la guía, que la tengo completa, se las puedo facilitar. Me escriben. Gracias, doctora, buenísimo. A la orden, a la orden. Vamos por aquí, a ver. Hola Darcy, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Hola, Marian. Excelente tu charla, muy buena, me encanta. Qué bueno. Y sobre todo condicionada acá a lo que es Argentina. Se quieren algunos puntos muy característicos de Argentina. Mira, entre una de las preguntas que se están haciendo, dice, ¿el mate lo pueden ingerir en todo el periodo del embarazo? Bueno, eso es algo cultural, muchachos. Acuérdense que nosotros, de la tierra, a la tierra que fueres, haz lo que vieres, es algo que no le podemos quitar a las pacientes, no está demostrado que haga, no he leído ningún estudio que haga daño a la paciente, por lo que no voy a llegar yo, Darcy Quintero, que soy una gocha que está en Argentina, y le voy a decir, mire señora, no puede tomar mate. Me va a decir, ¿qué? Jesucristo, esta está loca. Es algo cultural, es algo que no podemos quitar, es como nosotros en Venezuela querer quitarles el café a las pacientes. Podemos hacer una recomendación, disminuir la cantidad de veces que lo toma, la cantidad de mate que toma, pero no retirarlo en sí porque no lo va a cumplir. Claro.
Otra pregunta que hacen por acá, ¿está contraindicado la hoja de coca? Sí, los efectos del cannabis siempre van a estar contraindicados en el embarazo, porque no están demostrados, no hay estudios específicos que digan que no le hace mal al bebé, que podemos tener un bebé, un recién nacido con síndrome de abstinencia por el cannabis. Claro, pero disculpa, en este caso estamos hablando de la hoja de coca. La hoja de coca es un alcaloide que consumía en el norte del país, No que tengo conocimiento es de eso. una De eso planta. no tengo conocimiento. Pensé que se referían a cannabis. No tengo conocimiento. Sí, Déjame que sí, reviso eso y lo publico en una de mis posts en Instagram y lo hacemos de conocimiento público. buenísimo. A ver, otras preguntas, doctora. Bueno, no sé si se dijo al principio porque llegué un poco tarde, pero para los chicos que están acá hay licenciados obstétrica que si se quiere no son médicos y muchas veces ustedes como médicos generalistas o muchas veces médicos clínicos les va a ir la licenciada obstétrica pidiéndole colaboración para atender esos pacientes obstétricos. Entonces muchas veces tienen que estar entrenados porque si se quiere mucho en Venezuela quien atendía todas esas patologías era el obstetra. Siempre iba, entonces esto es una recomendación para los generalistas que vayan a estar en APS, que muchas veces le va a llegar la embarazada porque dijo, la obstétrica me dijo que fuera el médico. Bueno, sin ir muy lejos, esta tarde me llegó una paciente que me la mandó una obstétrica, que yo la conozco, y me la manda con eso, porque tenía un herpes zóster y no la trató porque no sabía cómo tratarla. Me tocó a mí tratarla, por decir algo. Claro, muchachos, lo que yo les decía en la charla, las licenciadas en obstetricia son unas aliadas muy importantes para nosotros y trabajamos en equipo. Sin embargo, hay cosas en las cuales ellas no manejan. La medicación, ellas no pueden manejar medicación porque no están matriculadas para medicar ciertas cosas. Ellas pueden medicar algunas cosas, pero no todo. Y cuando ella pide el apoyo, pues debemos brindárselo como médicos especialistas o como médicos generalistas. Entonces, esos conocimientos básicos de, por ejemplo, si tienes una paciente donde lo que les comentaba, si es una hipertensa, ellas se limitan hasta cierto punto a atender la paciente hipertensa, pero siempre te van a derivar la paciente. Aquí tiene otra pregunta, doctor. Buenas noches. Una paciente con hipotiroidismo subclínico que no fue tratada y acude a la atención primaria, ¿cuál es la conducta a seguir? ¿Iniciamos la medicación o hacemos hincapié en la consulta con el endocrinólogo? Es importante que se evalúe con el endocrinólogo. Sin embargo, para solicitar, debemos solicitar los exámenes, debemos solicitar las hormonas tiroideas para saber si ese hipotiroidismo subclínico en el momento del embarazo se está comportando como tal o no. Y para esto debo hacer énfasis de que se debe solicitar antes de las 12 semanas o después de las 13 semanas de gestación, porque hay un pico de beta-HCG en la semana 12, donde me pueden dar los resultados como falsos negativos o falsos positivos, porque los receptores de estas hormonas son muy parecidos y pueden ser los títulos muy fáciles de identificar en el momento de que se hace el laboratorio. Por eso, o se solicita antes o se solicita después. Si tenemos el recurso de que la vea el endocrinólogo, perfecto, utilicemos el recurso del endocrinólogo, pero si no lo tenemos, solicitemos los exámenes y hagamos un estudio de cómo se está comportando ese hipotiroidismo en este momento. Y bueno, inclusive una acotación, doctora, es bueno saber que cuando tenemos causas de abortos frecuentes, estudiar también la tiroides, por lo mismo que usted habló con respecto a los títulos de hormona tiroidea y su relación que tiene con el aborto. Sí, totalmente. Siempre hay que descartar esa patología si es una paciente que nosotros conocemos como abortadora habitual.
aquí hay otra pregunta que dice, las ecografías especiales se solicitan igual que en Venezuela, dice ecogenético 1 y 2 y ecocardiograma. No, qué bueno que me hacen esa pregunta. Acá la ecografía del primer trimestre se solicita como ecografía obstétrica más TN o translucencia nucal o scan fetal del primer trimestre, y la ecografía morfogenética que le decíamos nosotros se puede solicitar como scan fetal del segundo trimestre. La ecocardiografía fetal se solicita como tal, ecocardiografía fetal. ¿Y los estudios perinatológicos cómo se solicitan y en qué momento? El primer trimestre, entre las 11 y las 13 semanas, la ecografía, lo que nosotros decíamos screening del primer trimestre en Venezuela, acá se solicita como ecografía fetal más TN, que es translucencia nucal, o scan fetal del primer trimestre. Entre las 20 y las 23 semanas, la ecocardiografía o ecocardiograma fetal o el scan fetal del segundo trimestre. Y el Doppler obstétrico, que ya tiene sus indicaciones específicas, se solicita como Doppler obstétrico. ¿Qué datos consideras importantes? No, que hay personas acá que lo utilizan como screening de cromosomatía también. También, pero no de repente algún centro asistencial va a decir, ¿qué es esto? Revisan, le preguntan a un médico al otro, al final siempre van a terminar haciendo la ecografía, pero no causamos tanto revuelo. Sí, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahora vamos a hablar sobre tu experiencia como médico, en el sentido de que, ¿qué recomiendas tú que deben ser pautas o tips importantes que todo médico debe tener al momento de pasar una consulta obstétrica en un ABC rápido? La otra pregunta es, en base a tu experiencia como médico sexólogo, además, ¿qué tips nos recomiendas para estas personas con embarazo? Ya que nos adentraste en este mundo del control obstétrico más la sexología, que de verdad a mí me pareció súper interesante porque no lo había visto. Y la tercera pregunta es, ¿qué nos recomiendas en base a tu experiencia para realizar otra charla y nos dejas abiertas esta duda? ¿Otra charla y de qué? Ok. Bueno, te voy a tomar varias cositas. Lo primero, una consulta rápida a una paciente obstétrica. Lo más importante es tener empatía con la paciente, ganarse la confianza de la paciente. Nosotros somos muy de bromear. Eso al argentino, alguno lo recibe bien, otro no lo recibe bien, pero en realidad, en sí, la empatía que establecemos con el paciente siempre es muy buena, siempre son muy receptivos los pacientes que atendemos. Eso como número uno. Ser muy educados con los pacientes y ser muy específicos en lo que queremos preguntar y en lo que queremos saber. Porque cómo preguntar es muy importante para yo obtener la respuesta que quiero. Lo otro, 3 cosas muy importantes que debo hacer en una consulta obstétrica. 1, medir la tensión de la paciente, ya como práctica médica. 1, medir la tensión. 2, escuchar la frecuencia cardíaca del bebé. Y 3, prestar atención al síntoma por el que consulta la paciente. Si la paciente va a una guardia y te dice, doctor, mi bebé no se mueve, préstale atención porque ella sabe que no se está moviendo igual. Si te dice que tiene una contracción, hay ciertos momentos específicos para yo realizar un tacto vaginal, pero son 3 cosas importantes: frecuencia cardíaca fetal, tensión arterial y tacto vaginal, porque son lo que me va a decir qué voy a hacer con esa paciente. Y el prestarle atención al síntoma por el que va la paciente, porque eso es lo que te va a decir hacia dónde me voy a dirigir con ella. Eso respondiendo tu primera pregunta.
la parte rápida. Esa es cómo atiendo yo a una paciente en una guardia. La segunda pregunta me decías del mundo de la sexología y la obstetricia. Y con esto voy a responder tu tercera pregunta. En base a la experiencia como médico, voy a ir de atrás para adelante. En base a la experiencia como médico, nosotros dejamos la sexualidad de la paciente embarazada en un segundo plano. Se nos olvida, se nos pasa. O sea, yo me enfoco en la barriguita de la mamá, cuántos bebés tiene ahí, si están vivos, en hacer los exámenes, en que todo salga perfecto, que el bebé esté en esa cajita de cristal, que nadie lo mire, nadie lo toque. Eso está perfecto. Pero recordemos que la paciente es un ser humano, que la sexualidad es fisiológica, que así como me da hambre, me da sed, también me da deseo sexual, y debo tener en cuenta que durante el embarazo no es una enfermedad, y que eso también tenemos que tenerlo en cuenta para el momento de la consulta, preguntarle cómo es tu actividad sexual, cómo es tu práctica sexual, y la paciente se va a sonrojar y de repente no te va a responder y debes respetarlo. Pero tú haces énfasis en que no debes suspender la actividad sexual a menos que tenga una contraindicación. Y eso pudiésemos hablar una charla de eso, de la sexualidad durante el embarazo, porque nosotros como médicos generales se nos olvida, y como especialistas también se nos olvida. Claro, doctora, buenísimo. Lo tomaremos en cuenta para una segunda temporada de este ciclo de charlas de Asomevenar. Luego tenemos aquí otra pregunta. Perdón, ¿cómo sería la indicación adecuada del hierro y a partir de qué semana de gestación? Bien, les comenté en algún momento de la charla que nosotros solicitamos hemograma, que es la hematología completa, donde vemos los valores de hemoglobina. Sin embargo, esas pacientes van a ser sometidas a un proceso, bien sea parto o cesárea, donde va a haber una pérdida de sangre. Y yo necesito que esa paciente tenga buena hemoglobina para el momento de la lactancia materna y para el momento del parto o de la cesárea. Todas las pacientes deberían consumir hierro si no se alimentan bien. Si la paciente se alimenta bien, puedo considerar no indicar el hierro. Pero también está la anemia fisiológica del embarazo. Esa anemia fisiológica del embarazo yo debo suplementarla con el hierro. El hierro acá lo tenemos de 200 miligramos en comprimidos, los hay en las instituciones públicas, algunas salitas lo tienen disponible. Se debe indicar bien sea 1 o 2 comprimidos de acuerdo a la paciente. Aquí sí vamos a individualizar la paciente, no vamos a considerar tener un solo comprimido si la paciente tiene 7 gramos de hemoglobina o 8 gramos de hemoglobina, a la paciente que tiene 10 gramos de hemoglobina. Entonces, esa paciente que tiene menos hemoglobina, que está más anémica, vamos a indicarle 2 comprimidos diarios, bien sea mañana y tarde o 2 en la mañana, lejos de las comidas para poder facilitar su absorción, y si es posible, que sea ingerido con un cítrico, porque la vitamina C va a ser un coadyuvante para la absorción de hierro, bien sea jugo de naranja, limón, mandarina, fresa o frutilla, como le dicen acá, para que eso funcione mejor. Y recomendar la dieta rica en folatos, que va a ser también de gran ayuda para esto. Buenísimo. Sabes que en mi experiencia he tenido varios casos y uno fue cuando era estudiante. Nos hacen como pregunta de examen hasta qué momento y cuándo está contraindicado las relaciones sexuales durante el embarazo. Y la verdad que cuando uno es estudiante, uno está estudiando el embarazo, la fisiología, la maniobra de Leopold, los tiempos del parto, y te lo pasas por encima. Y nos hace analizar bastante. Posteriormente, en la práctica y nuestro crecimiento ya como adultos y como padres, nos damos cuenta que realmente es una preocupación que yo creo que todas las personas que están embarazadas tienen, pero que no hacen
por, por tema o por tabú, por lo que nos enseñaron en el hospital donde me formé que uno le podía recomendar a las personas o decir en caso de que tuvieran la duda de que podían mantener relaciones sexuales siempre y cuando no tuvieran estas tres contraindicaciones. La primera es incontinencia cervical, la segunda baza previa y la tercera que esté en las últimas semanas de gestación, porque el semen tiene prostaglandinas que pudiesen desencadenar un trabajo de parto. Y si lo hace, pues explicarle que puede tener pequeñas contracciones normales al tener relaciones sexuales por el semen. Entonces, me pareció bastante interesante recordar esto con esto que usted nos está diciendo. Sí, bueno, en cuanto a la actividad sexual durante el embarazo, es importante saber cómo preguntárselo a la paciente, porque debemos ser muy empáticos y muy educados al momento de preguntarlo y preguntarlo de una manera expresiva, haciéndolo ver normal. Porque si yo le pongo una cara a la paciente y que le digo, mire, ¿y la actividad sexual? Entonces va a cambiar, cambia muchísimo cuando yo le pregunto, ¿tienes actividad sexual has tenido actividad sexual durante el embarazo? Cambia mucho cómo es mi expresión corporal al momento de preguntarle y de qué manera se lo pregunto. La paciente puede verse sometida como que le estamos invadiendo su espacio y eso también hay que respetarlo. Si la paciente no lo quiere responder, no se insiste. Tengo aquí otra pregunta. Pero darle ese espacio a la paciente de, ¿tienes actividad sexual? Si la paciente responde, podemos seguir preguntando, ¿te sientes cómoda? ¿Lo disfrutas? ¿Llegas al orgasmo? ¿Tienes dolor? ¿Has sangrado? ¿Te molesta? O la paciente misma te va a decir, no, doctora, de verdad que no puedo ver a mi marido. Ya sabes que no tiene actividad sexual. O te dice, no, es que mi esposo no quiere. Yo lo persigo por toda la casa y él no quiere. También pasa. Entonces, ahora en el sistema público no podemos tener a la pareja, pero cuando tenemos a la pareja, es importante hacer énfasis en preguntar cómo es la actividad sexual y qué tipo de práctica sexual. Entonces, le recomendamos a la paciente, cuando te pregunta, ¿puedo tener actividad sexual? Por supuesto que sí, siempre y cuando se sienta cómoda, tanto usted como su pareja puede tener actividad sexual. Evita, siempre le digo, evita actividad sexual con alto riesgo. ¿Qué es alto riesgo? No es que te vas a montar encima del escaparate y te vas a lanzar para la cama, porque eso va a causar un trauma obstétrico. Ese tipo de cosas. No es prohibir la actividad sexual, sino que ellas puedan disfrutarlo, porque es un momento fisiológico, es una etapa que se está viviendo. Luego dice, ¿qué medicación de uso común está contraindicado en el embarazo? ¿Qué debemos sí o sí estar atentos? Y luego, con relación a esto que veníamos hablando, dice, ¿y puede haber riesgo de coriamnionitis por esas relaciones? Por la actividad sexual, a menos que haya una RPM, unas membranas rotas, y ahí vamos a prohibir la actividad sexual porque ya estaría contraindicado. Si hay una bolsa amniótica rota, para que haya coriamnionitis. Si es una gestación que se está desenvolviendo de manera natural, de manera normal, no tenemos por qué contraindicar la actividad sexual. Y la otra pregunta es, ¿qué medicación debemos estar pendientes? Las benzodiazepinas, sobre todo acá que vemos mucho, que hay pacientes que son o polimedicados con benzodiazepinas, barbitúricos. Hay que estar al pendiente, pero también debemos considerar si son pacientes que necesitan la medicación, manejarla en conjunto con el especialista que ha indicado dichos medicamentos, porque no somos quienes para suspender una medicación
de acuerdo a una patología. Si yo tengo una paciente esquizofrénica, medicada y está embarazada, si yo le suspendo la medicación, ¿qué va a pasar con esa patología? Entonces debemos hacer trabajar como un equipo multidisciplinario con esas pacientes para poder tratar a la paciente y que sea el mejor resultado posible. Buenísimo. Recuérdense que medicina 2 más 2 nunca es 4. Nosotros quisiéramos que todo fuese lo fisiológico, lo normal, lo bello, lo lindo que nos llegan esas pacientes preciosas que nos van desde el diagnóstico, desde la consulta preconcepcional hasta el final del puerperio, que van y hacen su consulta de puerperio, pero no todo es así. Nos enfrentamos también a lo patológico y a los casos de los que no podemos manejarlos solos, incluso siendo especialistas. Claro. Luego, también me pasó en mi práctica como médico que yo indiqué todo lo que son los suplementos vitamínicos del primer trimestre del embarazo. Posteriormente, la pareja acude con otro médico en una consulta por guardia y ese médico le retira todos los polivitamínicos, ya que le dijo a la paciente que acá en Argentina estas no son pautas que se siguen y se utilizan, y le dijo que estábamos errados, y pues fue a mí a decírmelo la paciente. ¿Cómo debemos enfrentar o qué debemos hacer si esto nos llega a ocurrir? Bueno, conversarlo con la paciente y sincerarnos, porque no está mal tu indicación, no está mal, sino que le dices, yo me formé en una escuela donde se manda este tipo de medicación, pero bueno, si son las pautas de acá, yo estoy haciendo lo que yo aprendí, pero voy a revisarlo. Hay que manejarlo con mucha humildad porque de verdad que puede suceder a veces, sobre todo con nombres comerciales o con algunos medicamentos que nosotros teníamos en Venezuela, que aquí no hay o que los hay con otros nombres o con otra presentación. Hay que ser muy empático y tomarlo de una manera lo más relajado posible, quitarnos la soberbia de que somos médicos y que no la sabemos todas más una, y decir, bueno, yo me formé en una universidad donde me enseñó que esto se indicaba, lo voy a tener en cuenta para un futuro que ya sé que acá en Argentina no lo puedo indicar. Entonces ahí es donde nosotros nos vamos a estudiar y digo, bueno, en Argentina, ¿será que realmente no se indica de esta manera? Voy a revisar los protocolos. Entonces, para evitarnos esos inconvenientes a futuro, porque nos pasa a todos. Claro. Luego tenemos una paciente con un BRL positivo, la cual se realiza el tratamiento con penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades, con un intervalo de una semana cada una, y el BRL sigue saliendo con 128 diluciones y reactivo. Es una paciente que vi reciente. Hay que pedirles títulos de FTA y si es necesario repetir el tratamiento, repetirlo. Repetir las dosis. ¿Qué medicamentos consideras de primera opción y para pacientes alérgicos a la penicilina? ¿Cómo? Como primera opción, ¿qué utilizarías? Nosotros siempre utilizamos penicilina benzatínica. En tal caso, a veces hacemos una combinación, pero de verdad que nunca lo he hecho, nunca me ha tocado, es algo que he leído nada más, que son ciprofloxacina. Eso lo manejábamos nosotros en nuestra escuela, ciprofloxacina con una quinolona, pero de verdad a mí particularmente nunca me ha tocado utilizarlo. Eso era lo que nosotros utilizábamos. Siempre, afortunadamente no me ha tocado hacerlo con ninguna paciente, porque las que me ha tocado con BRL positivos han respondido bien a la penicilina. Bueno, doctora, nos queda 2 minutos. Si quieres aprovechar para despedirte. Bueno, chicos, les quedo debiendo lo de la hoja de coca. Me encanta que me manden a estudiar porque es algo que no conocía.
Se los dejo por mi Instagram en el transcurso de la semana. Voy a investigar un poquito. Agradecida por la participación, de verdad que tuvimos una audiencia excelente, por la interacción. Mil disculpas por las fallas técnicas, estamos en vivo. Y bueno, a ustedes muchísimas gracias por organizar estos espacios para seguir educando, que Gracias, siempre Nancy. es bueno. Gracias a ti, Indira. No es Mariana. Ya, por su excelente tu conferencia, hermosa Darcy. Marian, gracias. Gracias. Bueno, chicos, buenas noches, descansen, aprovechen que hay frito para poder dormir. Gracias, doctora. De verdad que desde la Junta Directiva y en nombre de la doctora Indira Costa y de la doctora Marian Rubio, agradecidos y felicitaciones a todos los que estuvieron presentes, sean multiplicadores de la información. Y bueno, vamos a tener en cuenta el tema que nos propuso para una segunda temporada de este ciclo de charlas. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, Un gusto, muchísimas doctora. gracias a todos. Chao, que le vaya muy bien.